No hay sistemas filosóficos puros. El materialismo filosófico tampoco lo es. No hay sistemas filosóficos puros, y el materialismo filosófico no es, por fortuna, una excepción. Si lo fuera, se extinguiría por irreversible al carecer de toda potencia. Subrayo estas palabras de Tomás García en una intervención grabada en vídeo en la Fundación Gustavo Bueno, desde las que se niega la existencia de sistemas filosóficos puros, incluyendo en esta negación el propio materialismo filosófico. No hay materialismo filosófico puro, sostiene Tomás García. Los sistemas filosóficos pueden desarrollar estructuras que a partir de una génesis fundamental incorporen transformaciones importantes, decisivas, exigidas por la aplicación de estos sistemas a ámbitos categoriales inéditos para él. Esto es lo que ha ocurrido de hecho con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno en su aplicación a la teoría de la literatura a través de una obra como es La crítica de la razón literaria. Gracias a la crítica de la razón literaria, hoy puede hablarse del materialismo filosófico como teoría de la literatura, algo que hace más de una década era impensable, pues nadie lo había planteado ni concebido. Hoy día es una realidad sobre la que es posible discutir, debatir y avanzar. El materialismo filosófico en sí mismo no es una teoría literaria ni lo pretende. Un sistema de pensamiento, por potente que sea, no es una teoría literaria, pero en sus potencias, en las potencias de sus fundamentos, construidos por Gustavo Bueno en este caso, reside la posibilidad de serlo. Y yo mismo he desarrollado estas posibilidades en el terreno de la teoría de la literatura, terreno al que se han incorporado muchas personas con aportaciones que no pueden ignorarse de ningún modo, entre ellas las obras de Ramón Rubinat y de muchos más autores, de quienes iremos hablando en su momento. Es superfluo incluso recordar que el concepto de Estado en Marx, como instrumento al servicio de la burguesía en la explotación del proletariado, es completamente incompatible con el concepto de Estado de Stalin, quien en este punto implanta en el marxismo un desarrollo estructural no previsto ni autorizado en la génesis concebida en los textos de sus fundadores, Marx y Engels. Suponer o exigir que un sistema de pensamiento no asuma desarrollos estructurales posteriores a sus fundamentos de partida equivale a ignorar la realidad histórica, humana, filosófica y, sobre todo, equivale a imponer el exterminio de este sistema de pensamiento. Porque con el pensamiento ocurre lo mismo que con el clima, y esto es ironía. Digo que esto es ironía porque hay lectores que a veces interpretan en sentido oracular muchas de mis afirmaciones y hacen interpretaciones incorrectas, muy inmaduras o inexpertas de lo que leen en lo que escribo. Quiero decir, en suma, que el problema del pensamiento no es el cambio, sino la parálisis. Como en el clima, el problema no es el cambio climático, sino la parálisis climática. Y de esto también se ha hablado en diferentes lugares. La crítica de la razón literaria, en suma, constituye de hecho un desarrollo estructural irreversible ya del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en el campo categorial de los estudios literarios y de la teoría de la literatura, y este hecho ya no puede ser ignorado. Por lo demás, ¿a quién puede irritar el éxito de un libro como este? Ni lo sé, ni me importa.